Desgraciadamente, no cabe duda de que el ser humano es, en general, menos bueno de lo que se imagina o de lo que quiere ser. Todo el mundo lleva una sombra, una región oscura de la personalidad que es desconocida y que el ego no quiere reconocer. La sombra es una parte viva de la personalidad, y por lo tanto quiere vivir con ella de alguna forma. No se puede argumentar que no existe. No podemos usar la razón para deshacernos de ella. Cuanto menos se integra en la vida consciente del individuo, más negra y densa se vuelve. Forma un obstáculo inconsciente, frustrando nuestras buenas intenciones, hasta que tarde o temprano se produce una ruptura en el sistema psíquico. Enfrentarse a esta sombra es la primera prueba de coraje en el camino interior. Una prueba suficiente para asustar a la mayoría de las personas, porque el encuentro con nosotros mismos pertenece a las cosas más desagradables. Pero si somos capaces de ver nuestra propia sombra y podemos soportar saber sobre ella, entonces una pequeña parte del problema ya se ha resuelto. Al menos hemos sacado a relucir el inconsciente personal. La sombra es esa parte de la personalidad que nos negamos a reconocer porque contiene todas nuestras cualidades negativas, tendencias destructivas e inclinaciones perversas. Agresividad, crueldad, depravación, atrocidad, lujuria, avaricia, brutalidad. Todas aquellas cualidades, capacidades y tendencias que no armonizan con los valores colectivos, todo lo que rehúye la luz de la opinión pública, se juntan para formar la sombra. Así pues, la sombra es un conjunto de aspectos oscuros que todos y cada uno de nosotros, sin excepción, cargamos dentro, pero que resultan socialmente inaceptables, así que los reprimimos para evitar que se expresen. Como no queremos saber que hay una parte de nosotros capaz de cometer actos monstruosos, y no queremos tampoco que los demás lo sepan, lo empujamos a los sótanos del inconsciente, donde queda oculto y bien camuflado, hasta el punto de que se vuelve desconocido e irreconocible para nosotros mismos. Sin embargo, los contenidos reprimidos no desaparecen, sino que funcionan de forma autónoma. La sombra sigue operando desde el inconsciente, comportándose como un espíritu que nos ha poseído y que tiene su propia voluntad, y ejerciendo control sobre nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, que tenderán a ser, en su mayoría, destructivos y autodestructivos. Esta sería la razón por la que nos cuesta tanto enderezar nuestras vidas. Aunque sabemos muy bien qué nos conviene y nos hemos propuesto hacer lo que sabemos que nos beneficia o dejar de hacer lo que sabemos que nos daña, nuestra sombra anula esta parte consciente y nos lleva a la misma inercia destructiva una y otra vez. Como señala Robert Louis Stevenson en su famoso libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el hombre no es uno, sino verdaderamente dos. Tiene una personalidad consciente y una sombra, cada una de las cuales a menudo lucha por la supremacía dentro de su mente. Para evitar ser víctima de la posesión de la sombra, debemos volvernos conscientes de esas cualidades oscuras que están enterradas en el inconsciente para, de esta forma, integrarlas en nuestra personalidad. Para Jung, ningún progreso o crecimiento es posible hasta que la sombra se integra adecuadamente. Cuando no eres consciente de tu sombra, declaras que una parte de tu personalidad no existe. Luego, esa parte entra en el reino de lo inexistente, donde se hincha y adquiere proporciones enormes. Si te deshaces de las cualidades que no te gustan negándolas, te vuelves cada vez más inconsciente de lo que eres, te declaras más y más inexistente, y tus demonios engordan más y más. En lugar de etiquetar esos aspectos de nosotros mismos como abominables, la integración de la sombra requiere que empecemos a verlos como partes necesarias y vitales de nuestro ser. Sin embargo, Jung afirma que esta integración es extremadamente difícil, ya que la mayoría no admitirá que en el fondo no son seres humanos totalmente virtuosos, desinteresados y bondadosos, y que en su lugar contienen impulsos y capacidades egoístas, destructivas e inmorales. La mayoría se engañará situándose en un pedestal de falsa bondad, con lo que seguirán siendo individuos fragmentados e incompletos que proyectan en otros su propia oscuridad. El encuentro con uno mismo es, en primer lugar, el encuentro con la propia sombra. La sombra es un paso angosto, una puerta estrecha,
de cuya dolorosa constricción no se salva nadie que desciende al pozo profundo. Pero uno debe aprender a conocerse a sí mismo para saber quién es. El potencial para cometer los actos más horribles está presente en todos los seres humanos, lo cual, por supuesto, también te incluye a ti. Las peores barbaridades cometidas por otros individuos a lo largo de la historia son atrocidades que tú también podrías llegar a cometer. Lo más despreciable de la condición humana también vive en ti, y reprimir todo eso solo alimenta al monstruo, que acaba apoderándose de tu inconsciente y convierte tu vida en un desastre. Cuando uno trata desesperadamente de ser bueno, maravilloso y perfecto, la sombra desarrolla aún más una voluntad definida de ser oscura, malvada y destructiva. La gente no puede ver eso. Siempre se esfuerzan por ser maravillosos y luego descubren que suceden cosas terribles y destructivas que no pueden comprender y niegan que tales hechos tengan algo que ver con ellos. O si los admiten, los toman como aflicciones naturales o tratan de minimizarlos y trasladar la responsabilidad a otra parte. ¿Qué sucede cuando dejas de reprimir lo peor de ti y lo integras en tu estructura psíquica de forma armónica? Lo mejor de ti empieza a surgir. Porque la sombra no solo contiene aspectos destructivos de la personalidad, sino también capacidades creativas muy poderosas que fuimos reprimiendo a medida que crecimos. La sombra muestra una serie de buenas cualidades, como instintos normales, reacciones apropiadas, intuiciones realistas, impulsos creativos, etc. Muchos de los rasgos e impulsos que fuimos reprimiendo acabaron enterrando también a nuestros talentos y habilidades innatas. Por eso, cuando la sombra se integra, alcanzamos lo que Jung llamó la individuación. En palabras de Jung, individuación significa llegar a ser un individuo, entendiendo individualidad como nuestra peculiaridad más interna, última e incomparable. Por ello, la individuación se podría traducir como llegar a ser uno mismo o autorrealización. ¿Cómo integramos nuestra sombra? Jung señala que no existe una técnica generalmente efectiva para asimilar la sombra. Es más como la diplomacia o el arte de gobernar y siempre es un asunto individual. Primero, hay que aceptar y tomar en serio la existencia de la sombra. En segundo lugar, uno tiene que tomar conciencia de sus cualidades e intenciones. Esto sucede a través de la atención concienzuda a los estados de ánimo, fantasías e impulsos. En tercer lugar, es inevitable un largo proceso de negociación. Si la sombra es la puerta de entrada a nuestro ser, tenemos que atrevernos a descender a sus profundidades infernales y allí confrontar todos los aspectos oscuros de nuestro ser. En los mitos, el héroe es el que vence al dragón, no el que es devorado por él. Además, no es un héroe quien nunca se encontró con el dragón o quien, si se encontró con él, declaró después que no vio nada. Igualmente, solo quien se arriesga a luchar con el dragón y no es vencido por él, gana el tesoro. Solo él tiene un derecho genuino a la confianza en sí mismo, porque se ha enfrentado al terreno oscuro de su yo y, por lo tanto, se ha ganado a sí mismo. Esta experiencia da algo de fe y confianza en la capacidad del yo para sostenernos, pues todo lo que amenazaba desde adentro lo ha hecho suyo. Ha adquirido el derecho de creer que podrá vencer todas las amenazas futuras por los mismos medios. Ha llegado a una certeza interior que le hace capaz de confiar en sí mismo.